Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les quiero mandar un videito para hablar un poquito de lo que es la prescripción de ejercicios para personas con obesidad, lo que estamos viendo en la unidad número 4, ¿sí? Entonces, importante, vamos a marcar unos puntitos más o menos como fue la clase de Zoom, pero bueno, ahora se los voy a mandar yo en el videito. Eh, lo bueno que tenemos con las personas con obesidad, en realidad, tenemos que tener en cuenta todo lo que fuimos hablando y estamos teniendo en cuenta los planes que estamos realizando, ¿sí? Siempre, obviamente, si la persona está recién comenzando un plan de entrenamiento, primero hacer un acercamiento a esa persona. Lo más importante que tenemos, o lo más difícil por ahí que podemos trabajar nosotros con este tipo de personas, es la adherencia a un plan de actividad física o la adherencia a un protocolo de prescripción de ejercicio, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, generar ese primer vínculo con esa persona. Hay varias estrategias. Nosotros, por ejemplo, por ahí, a través del gimnasio, o yo, por ejemplo, en mi experiencia, por ahí hacía un acercamiento en la casa o tipo personal trainer, y después pasamos a un gimnasio o a una actividad que ella se ponga. Porque en realidad lo que tenemos con el tema de la obesidad, lo que hablamos en los videitos que le mandé, por ahí lo que es la parte más que nada psicológica, ¿sí? Ellos están expuestos a la sociedad y en realidad por ahí capaz que para nosotros no significa nada, pero para ellos significa mucho exponerse a una actividad social o a un grupo social. Entonces ese sería nuestro primer problemita en cuestión a lo que es la adherencia o que pueda participar de un protocolo de actividad física. En ese momento tenemos que buscar estrategias. Cuando hagan los plancitos, por ahí piensen algunas estrategias que podemos recurrir para poder generar esa adherencia. Lo que tenemos que también tener en cuenta son los primeros días, los planes, las primeras semanas o los primeros periodos de adaptación que nosotros decimos. Tienen que ser tratar de relajarme como profe y tratar de generar más que nada una confianza con este paciente y no tanto actividades intensas o matarlos con actividades difíciles. Tratar de buscar hacer lo que sería en la entrevista de diagnóstico alguna actividad que él o ella ha realizado antes, o qué actividad le gusta hacer, o si alguna vez realizó alguna actividad, qué tipo de actividad era, como para yo ir acercándome a eso, o a una actividad placentera para esa persona. Para generar lo que seguimos diciendo es la adherencia, que este sería el primer y uno de los grandes eh, eh, trabas que podemos tener con estos pacientes, que por más que yo haga un excelente plan o que tenga en cuenta todos los profesionales a cargo, la adherencia o el exponerse a situaciones es uno de las grandes trabas que tenemos con estas personas con obesidad. Más que nada a nivel psicológico, ¿no? Entonces, los primeros contactos son fundamentales para trabajar lo que es ese vínculo profe-alumno, ¿sí? Así que por ahí piensen algunas estrategias que puedan tener ustedes o que piensan que pueden ayudar para que esta persona participe de su plan de entrenamiento, ¿sí? Eso es fundamental cuando armen su plancito. Por segundo lado, no olvidarnos de hacer lo que es una buena prescripción de lo que es el acondicionamiento previo, una buena prescripción de lo que es el desarrollo y una buena prescripción de lo que es el cierre de clase, ¿sí? Siempre con ejercicios adaptados. ¿Qué dificultad vamos a tener con las personas? No van al piso. No hay, por lo menos en la primera parte, no hay actividades en el piso. Primero porque es muy dificultoso el tema de ir al piso y después levantarse o pararse, ¿sí? No por el tema metabólico, sino o por su presión o por su frecuencia cardíaca, sino porque es una carga enorme, enorme, levantar 140 kilos, levantar 120 kilos para una rodilla o para una articulación o para una cadera. Entonces, generalmente lo que se ha notado o que se ha visto en varios estudios es que generamos más lesiones que ejercicio por no modificarlo o pasar, por ejemplo, a un plano más alto. Lo que no quiere decir que podamos trabajar en un banco más alto, en un banco, por ejemplo, de pectorales. Yo siempre recomiendo, en realidad, por ahí camillas más bajas o directamente un cajón, ¿sí? Usar un cajón. La otra partecita que tenemos que tener mucho cuidado es cuando yo
preparo una actividad física para estas personas, tratar de presentarle el elemento acorde, ¿sí? Aquí quiero decir, por ejemplo, esto. Vamos a imaginar que esa persona tiene 140 kilos, está en un grado de obesidad 2 o 3, ¿sí? Y yo, por ejemplo, le digo que se vaya a sentar a una silla y la silla, por ejemplo, es de un tamaño pequeño o no entra, por ejemplo, en su volumen de cadera, ¿sí? Entonces, ya se va a sentir avergonzada, ya vamos a hacer una pequeña barrera o vamos a empezar en vez de generar un vínculo, vamos a generar un desvínculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, darle un elemento que ella no pueda levantarlo, o tengo que estar muy susceptible, tengo que estar muy atento al mensaje que yo transmito a esa persona. Es muy importante el mensaje que yo estoy dando. Tiene que ser muy cuidadoso todo mi dialecto, tiene que ser muy cuidadoso, todas mis prescripciones con este tipo de personas, porque son muy sensibles a lo que yo le diga. Imagínense que nuestra palabra, nuestra voz profesional, en muchas pacientes es como la palabra santa que le decimos nosotros, ¿sí? Lo que dijo el profe es el profe, es como cuando lo dice el médico es el médico, ¿sí? Entonces, cada información que dé yo va a ser muy importante para la adherencia de esta persona y para que pueda realizar el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, también tener cuidado con eso de decirle que vaya al piso, después que se levante, que vaya para un lado, que vaya para el otro lado. En realidad, con estas personas tenemos que tener mucho cuidado. Y más que nada, las 2 primeras semanas o 3 semanas, que son los periodos de adaptación, generar actividades más placenteras o actividades más de vínculo que actividades ya específicas de gimnasio, ¿sí? O específicas de su patología, por ejemplo. ¿Por qué estas cositas? Por ejemplo, nos pasan pequeñas cosas o de la experiencia que yo les puedo decir. Por ejemplo, nos pasaba con varios pacientes al principio que nosotros teníamos que tomar, el cardiólogo nos decía que tomemos la presión arterial. Entonces, cuando venían los pacientes, nosotros le tomábamos la presión arterial, pero teníamos un brazalete que era el brazalete oficial, el brazalete que viene en el aparatito que se llama el tensiómetro digital. Fue un caso muy curioso, pero ahí lo tuvimos que adaptar. Claro, cuando quisimos poner el brazalete y el aparatito empezaba a inflar, el brazalete no resistía, porque era de un volumen, era de un tamaño para una persona normal o un brazo normal, y esta persona tenía un brazo, como hablamos la otra vez, casi de 30 kilos, entonces su diámetro de brazo era mucho más, era casi el tamaño del brazalete. Entonces tuvimos que recurrir a comprar un brazalete mayor, ¿sí? Para que ella no se sienta incómoda. Obviamente que ese día la dibujamos por un lado, dijimos que bueno, que después íbamos a buscar otro, o se la tomé de otra manera, como para que se quede tranquila y no le dé vergüenza de haber, o a la otra clase no le tomé la presión, algo así fue que tratamos de hacer una maniobra ahí para que ella no se sienta incómoda y hasta que conseguimos un brazalete más grande tuvimos que ir a comprarlo y bueno, hasta que llegó todo eso y pudimos empezar a tomarle la presión de vuelta cuando llegó el brazalete nuevo, por ejemplo. Esas pequeñas cosas que por ahí uno no lo percibe o está muy centrado en la hora del gimnasio, con este tipo de personas hay que tener mucho cuidado con la subjetividad. Por otro lado, las cargas. Con estas personas, por lo menos las 3 primeras semanas o el primer mes y hasta mes y medio, no hay cargas. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque la carga la van a tener en sí mismo, ya vienen con carga, ¿sí? Ya vienen con 20 kilos en las piernas, en cada pierna, ya vienen con 10, 15 kilos en cada brazo, ya vienen con una masa del core súper aumentada, entonces no sirve de nada que yo le ponga un kilito, porque en realidad estoy subiendo más de peso su carga, ¿sí? Imagínense, tengo un brazo de 20, 30 kilos y yo le pongo una mancuerna de 1 kilo como para ver que está haciendo fuerza. No. La fuerza, imagínense que eso ya vienen con un lastre, ya vienen con un lastre de carga. Entonces el lastre de carga, lo primero que va a lograr ese lastre de carga va a ser cansancio, fatiga. Imagínense ustedes, lo que hablamos otra vez cuando hicimos el Zoom. Imagínense si tiene alguna novia en su casa, o si tiene un hijo, o si tiene un papá, alguien que esté en su casa, móntenselo arriba, como si fuera caballito, y hagan algunas pequeñas tareas. Una sentadilla, hagan una caminata, hagan un sentarse y pararse. ¿Cómo les va a ir? Y en base a esa sensación que ustedes van a sentir, es lo que está pasando con este paciente obeso. Imagínense esa carga que tiene, esa mochila de peso que tienen todos los días, las 24 horas del día.
y no sirve de nada que yo vaya al gimnasio y le meta más carga. O sea, no, es totalmente erróneo, es totalmente contraproducente, ¿sí? Yo por ahí cuando tuvimos el casito José no traté de tocarlo tanto porque era su primer plan, pero ahora cuando ya tenemos personas con obesidad o con síndrome metabólico, ya directamente no hay carga por lo menos mes y medio, depende si la persona va bajando de peso. Obviamente que esos mes y medio yo tengo que sentir que la persona empieza a hacer una bajada de peso. Obviamente el acompañamiento del nutricionista, porque si no está el nutricionista también no sirve de nada, ¿sí? Entonces, la primer pata que tenemos que ver es que vaya a un nutricionista lo más urgente posible. Yo no puedo dar indicaciones, solamente sugerencias, recomendaciones, ¿sí? No puedo decirle hacete esta dieta, hacete la otra, o saca esto, come aquello. Erróneo, ¿sí? Solamente puedo dar algunas sugerencias, hidrátate más, pensá por ahí en reducir por ahí estos alimentos y mejorar más los proteicos, o reducir los carbohidratos y mejorar las grasas, o trata de comer más espaciado. Consejos muy amplios, los consejos más específicos los tiene que dar el nutricionista. También puedo recomendar asistir a un psicólogo o a una amiga, a un compañero, alguien que sea muy amigo de ella, que ella pueda charlar, que pueda generar una descarga, ¿sí? También va a ser muy factible para nuestro protocolo. Obviamente que la familia tenemos que tenerla en cuenta, si se puede hacer alguna visita con la familia o si podemos citar a algún familiar y charlarle cómo nosotros vamos a trabajar o cómo se está desenvolviendo X persona en nuestro gimnasio, para que la familia también sea la otra pata que se ha empezado a trabajar, que es de vital importancia. Entonces, teniendo en cuenta esos puntitos, ¿sí? Cambio de planos no va. Aumento de carga o agregar carga adicional no va, por lo menos los 2 primeros meses. Monitoreo siempre. Acá viene otra cosita diferente a los que vimos trabajando. El monitoreo acá tiene que estar sí o sí, porque imagínense que esa persona está haciendo una prueba de esfuerzo cada minuto. Cada ejercicio que yo le hago hacer es una prueba de esfuerzo. Entonces, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su ventilación, su frecuencia ventilatoria va a estar siempre acelerada o va a estar siempre aumentada. Entonces también nos podemos pasar de lado, porque seguramente una persona obesa puede estar con algún proceso de arteriosclerosis, puede estar con algún proceso de trombo, puede ser alguna isquemia que esté dando vuelta. Entonces yo por ahí si trato de aumentar esa intensidad o no tengo un buen control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, podemos generar un evento más grave que nadie lo quiere tener, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esas tensiones. Y monitoreo siempre. Lo que ha servido bastante, o a mí me ha ayudado bastante, es enseñarles a la gente a tomarse la presión y a tomarse la frecuencia cardíaca. Entonces ellos mismos, por más que sientan, porque ¿qué le va a pasar a la persona obesa? Por ejemplo, si yo hago un test de percepción. Le digo, ¿cómo está el ejercicio? Intenso. ¿Cómo estuvo la actividad? Me cansé mucho. ¿Cómo estuvo esto? Me agoté. ¿Cómo está esto? Intenso. Siempre van a ser las respuestas de la persona obesa. ¿Por qué? Por el lastre que veníamos hablando, ¿sí? Ellos vienen con 70 kilos, 80 kilos de lastre o una mochilita ya de 80, 70 kilos. Tenemos que reducir ese peso de esa mochila. Y acá viene un poquito lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos entonces, profe? ¿Sí? Las recomendaciones que se daban antes era generalmente trabajar ejercicios aeróbicos. Pero no se tenía en cuenta todas estas recomendaciones que teníamos. Por eso, ¿qué pasaba con los planes? Mucha gente empezaba a dejar los planes de rehabilitación porque ellos tenían que trabajar ejercicio aeróbico y lo único que era aeróbico era bicicleta o natación, ¿sí? ¿Por qué? Porque le achicamos el peso de la gravedad o reducimos el peso de la mochila. Entonces, si van a hacer actividades aeróbicas, solamente por lo menos los 2-3 primeros meses, hasta que baje un poquito de peso, bicicleta. Pero la bicicleta, ¿qué tiene bicicleta? Tiene que tener un asiento adaptado, ¿sí? O tiene que ser una bicicleta horizontal, que le decimos nosotros que tiene un buen banco, ¿sí? Y ella tiene una pedalera adelante. Y no una bicicleta, por ejemplo, la que la tenemos en el gimnasio, o una bicicleta que el asiento, por ejemplo, no es el tamaño correcto para una persona que tiene obesidad, por ejemplo, ¿sí? O el trabajo del manubrio, ¿sí? Tiene que estar adaptado para esa persona. Entonces, si tengo una bicicleta adaptada para esa persona, va a bicicleta. Si no, solamente me quedaría como parte aeróbica agua, ¿sí?
evitando siempre, pero ¿qué tenemos en el agua? ¿Qué problemas piensan ustedes que podemos tener en el agua? Que esa persona se va a poner a usar una bikini o se va a poner a usar una malla entera, va a mostrar un poco lo que es la vulnerabilidad de su cuerpo, entonces directamente no va a ir al agua. Entonces de ahí fueron viendo las deserciones en los tratamientos, porque lo que influía mucho era primero la parte psicológica. Entonces, nosotros como experiencia les puedo contar, nosotros hemos cambiado totalmente la actividad y nunca no damos más actividades, por lo menos los 3 primeros meses, aeróbico. Hacemos todo lo que sería una especie de circuitos. Trabajamos mucho los circuitos, nos ha dado mucho resultado y circuitos de fuerza, solamente con el peso corporal. Y los ángulos empiezan a ser, empezamos ángulos pequeños hasta 30 grados. ¿Sí? Empezamos de 0 grado hasta 30 grados. Los 3 primeros meses, 3 primeros meses, trabajamos solamente hasta ángulos de 30 grados. 10 grados, 15 grados, 20 grados. Por ejemplo, en la sentadilla solamente 10 grados, 15 grados, que sería una poquito, es casi flexionar un poquito la rodilla, ya eso estamos ya marcando un 13 grados. Por ejemplo, hacer una flexión de brazo, bajar un poquito el pecho ya sería trabajar 12 o 15 grados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, bajo la sentadilla hasta un punto, va a ser 45 y la idea es bajarlo hasta 90, ¿sí? La sentadilla completa sería hasta 90 y después profunda, pero hasta 90 no llegamos, por lo menos los 2-3 primeros meses no llegamos. ¿Para qué? Para no dificultar las articulaciones y para no empeorar el panorama, ¿sí? Entonces generar una actividad confortable para esa persona, teniendo en cuenta todos esos datos que no la afecten de forma psicológica, vamos a generar un vínculo con esa persona. Y al generar un vínculo de confianza, vamos a generar una zona de confort, ¿sí? Y esa zona de confort nos va a permitir después, por ejemplo, decirle, mira, vamos a la pileta, ¿te parece? Cuando ya esa persona generó una confianza con el profesional, tranquilamente se puede bancar su cabeza o su lucha que va a tener en su cabeza con la exposición social, pero va a entender, porque yo esos 3 meses voy a tener que laburar psicológicamente de los beneficios que hace la actividad física. Ella lo va a empezar a sentir cuando va a empezar a bajar de peso, cuando va a empezar a mejorar sus líquidos. Entonces va a generar una confianza con el profesional y capaz que podamos generar que vaya, por ejemplo, a una pileta. Pero siempre esas cosas son a nivel muy necesario. Si lo puedo evitar, lo evitamos porque en el gimnasio podemos hacer infinidades de ejercicios. Ejercicios hay millones. Millones, chicos. No hay un ejercicio. La sentadilla no es un solo ejercicio. La sentadilla hay millones de adaptaciones para sentadilla. A 10 grados, a 15 grados, a 40 grados, a 45 grados, con piernas cerradas, con piernas abiertas, con piernas rotadas, con piernas para afuera, con piernas para adentro, con brazo arriba, con brazo adelante, con brazo abajo, con rotación, sin rotación. Hay millones de ejercicios. Salgan del esquema sentadilla, planchita, bíceps. Planchita, tríceps, ¿sí? Tríceps ahí arriba, abajo, al costado, llevando para atrás, serrucho, con elemento, sin elemento, con banda elástica, sin banda elástica, con pelotita, sin pelotita. Hay infinidad de ejercicios, ¿sí? Entonces, amplíen un poco esa cabeza, investiguen, busquen ejercicios, traten de ver un ejercicio, este puede ser para tal persona, este lo puedo adaptar para esta persona y si le puedo cambio esto y le cambio aquello. Jueguen un poquito con eso porque eso le va a agarrar experiencia. Eso va a agarrar experiencia en la prescripción de ejercicio y no van a siempre recurrir a lo famoso que yo veo, por ejemplo, yo siempre me río mucho de los planes de clase que por ahí veo. Yo no soy de esa cátedra, pero lo veo que es el famoso quemado, la mancha, ya está re quemada la mancha, ya está re quemado. Busquen otras actividades. Hay millones de actividades. Lo mismo pasa en el gimnasio. Hay millones de peso muerto, hay millones de sentadillas, hay millones de planchitas. Lo único que nosotros tenemos que adaptarla. Yo que hago una pequeña adaptación, ya cambió el ejercicio. Tiene un protocolo y tiene un formato que es una sentadilla, pero yo si le cambié un ángulo, ya cambió el ejercicio. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, para que no se haga tan larguito el video. Aquí viene la maluquiña, mire. Para ir terminando. Lo importante que tenemos que trabajar, ¿sí? Bueno, ahí ya aclaramos un poquito lo que son las cargas y los ejercicios. Los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios de flexibilidad en esta población
no están, en realidad no es que no son malos o son buenos, en realidad lo que vamos a tener con esta población es en realidad que la musculatura o el complejo anatómico muscular ha cambiado. Primero, imagínense, ¿sí?, que yo tengo mi mano, por ejemplo, y empiezo a generar un proceso de obesidad. Mi mano se va a empezar a hinchar, a inflar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la fascia? La fascia se extiende, se amplió, se alargó, ¿sí?, por la acumulación de grasas. Entonces, nosotros, por ejemplo, le vamos a decir a una persona obesa, vamos a elongar hasta abajo. Y la persona va a llegar, pero relajada, va a llegar hasta abajo. ¿Por qué? Porque ya todo el proceso facial y todo el proceso muscular, ¿sí? Primero, el músculo está agotado. Entonces está muy relajado siempre, ¿sí? Porque está tratando de aguantar las 24 horas del día ese volumen que tiene esa pierna. Entonces ya el músculo está relajado. La fascia está relajada, que es a nivel endotelial, nivel de piel, nivel de fascia, nivel de tendones, está relajado porque ya está, su volumen está amplio y no tiene el volumen que yo puedo tener en este dedo, ¿sí? La persona obesa va a tener un dedo gordo, entonces ya todo lo que es piel va a estar alargada. Entonces van a tener buena flexibilidad. Entonces no sirve trabajar mucho o no tiene un fin, salvo que yo le haga trabajar un minuto, por ejemplo, de un ejercicio de elongación. Ahí capaz que llego a tocar el músculo y puedo servir para una función de irrigación, puede servir para una función regenerativa, pero a esta persona no le hace falta elongar, ¿sí? Ya están elongados por la carga que tiene. Imagínense que ustedes se pongan una bolsita en el brazo y la tengan todo el día. El brazo después va a quedar ya casi en el piso, ¿sí? Entonces imagínense cómo está trabajando la musculatura de estas personas con obesidad, para que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos puede servir mejor trabajitos de movilidad articular o ampliar un poquito la prescripción del desarrollo de clase, hacerlo un poquito más amplio el desarrollo de clase. O, por ejemplo, nosotros a veces lo que trabajamos es dividir entrada en calor, que está mal dicho, sino acondicionamiento previo, y desarrollo. Generalmente no trabajamos mucho cierre de clase. O en el cierre de clase por ahí trabajamos más ejercicios de respiración, por ejemplo, que le va a ayudar para que no se canse tanto o para que aguante un poquito su sistema de resistencia, ¿sí? Podemos trabajar algo más respiratorio que elongar, por ejemplo. O porque también elongar lo que nosotros vamos a generar, por ejemplo, algunos cambios de plano y que pase, por ejemplo, toda la carga de la circulación a la cabeza y podemos generar un efecto contrario, ¿sí? Al suelo no pueden ir, así que muchas veces yo recomiendo por ahí no tanto la elongación, ¿sí?, sino por ahí basarnos más en la movilidad articular. Bueno, chicos, espero que que les sirva estos pequeños videos que les estoy mandando para empezar a generar lo que es un plancito que ahora les mando la guía para personas con obesidad. Ahí va un caso que yo tengo en el gimnasio y quiero ver cómo lo van a resolver ustedes. Fuerte abrazo, chau, chau.